Bueno, ¿cómo van esta semana? Sarita no la hemos visto en un tiempo y ustedes tampoco me habían visto a mí. Profe, lo que pasa es que la clase pasada se me fue el internet, se fue toda la mañana, entonces no tenía internet. Bueno, eh, tienes que ponerte al día, creo que te hace falta, La tarea de la semana pasada me falta. exacto. Sí. Y a Lilei también. Entonces, pilas ahí. Valentina y Natalie están al día. Entonces, vamos a compartir la presentación y como siempre, vamos a... Segundo, que tengo este Zoom nuevo. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a empezar con la mujer de la semana. Como siempre, esta semana es Magdalena eh, León Gómez. Entonces, ¿quién nos quiere contar? Bueno, Sara no nos has mandado todavía esta tarea, pero Natalie y Valentina sí la mandaron. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Valentina, tal vez. Pues Magdalena León Gómez nació el 30 de junio de 1939 en Santander, en un pueblito que se llama Barichara. Fue la quinta hija de 9 hermanos. Es reconocida por ser una socióloga feminista colombiana, especialista en investigación social y estudios de la mujer. Y pues la verdad es que no quedé muy conforme con mi trabajo porque no encontré Sí. como que la información que quería, como que una información más completa. Y bueno, aún así, pues me llamó la atención que ella tuvo como muchos estudios, estudió demasiado y se especializó en varias cosas. Y creo que las últimas investigaciones, vamos a intentar evitar contribuciones como estudió muchas cosas e hizo muchas cosas porque no nos dice nada. Pero creo que esta mujer es muy importante, especialmente para ti que estás viendo temas de género. Entonces, no sé si tengas algo que hayas aprendido de ella o que te interese de ella, en, digamos, en lo que ha hecho a través de su carrera. Pues me interesó en el proyecto en el que ella trabajó, em, que bueno, es básicamente la creadora del Fondo de Documentación de Mujer y Género. Ujú. Y, y ya. Ok, y Natalie. Y Oh, a mí lo que más me gustó es que ella siempre era enfocada con el tema de la mujer, que eh, eh, por, pues como se ha visto, la mayoría de las mujeres son empleadas domésticas. Y ella luchaba que porque eh, espera. Cuéntame más de eso que acabas de decir. eh, ella lo que empezó, como, sí, en lo que más se enfocó fue que las mujeres, o sea, se trataran igual que los hombres, porque nosotras podíamos hacer lo mismo que ellos, pero que la mayoría de veces, o lo que se veía más reflejado, era que eran empleadas domésticas. Ok, sí, es cierto. Y, y ella como que trata ese tema y, o sea, como que trata de transmitir ese mensaje
de que las mujeres podemos ser igual a los hombres, no físicamente, sino así de que podemos trabajar cualquier cosa, no solo empleadas domésticas. ¿Y ustedes qué piensan de, bueno, hay como algunos términos ahí, por ejemplo, igualdad de género, feminismo? ¿Ustedes qué entienden por eso y qué opinan de lo que entienden por igualdad de género y feminismo? En general, no solo Natalie. Esa pregunta también puede ser para Sara y Valentina. Pues la igualdad sería que las mujeres, por ejemplo, recibieran el mismo saldo que los hombres, como los mismos derechos. Exacto. ¿Y ustedes han sentido que en sus vidas no han tenido los mismos derechos que no sé si ustedes tengan hermanos, hombres o primos o compañeros del colegio? ¿Cómo lo han visto en sus vidas? Sarita, ¿tú qué opinas? No sé, profe, pues, ay, no sé. Entonces, ¿alguna vez te has sentido que te tratan diferente por ser niña? Pues sí, cuando digamos, cuando digamos las niñas quieren jugar fútbol o algo así, los niños dicen que no, que porque son débiles o porque son mujeres y el fútbol es solo para niños. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues mal, porque pues tenemos, pues todo, pues son los mismos derechos, todos tenemos los mismos derechos y no que porque soy niña significa que me tienen que, o sea, es que no sé cómo decir la palabra, no me tienen que, Discriminar. eso, discriminar porque soy niña. Exacto. ¿Tú qué opinas, Liley? ¿Estás ahí? No sé si está solo Natalie. Sí está, profe. Bueno, profe, la verdad, yo opino que la desigualdad de géneros sucede muy seguido. Y por ejemplo, yo en el colegio, pues me ha pasado varias veces y en cosas tan chiquitas y tan básicas. Y digamos, por ejemplo, bueno, uno de los ejemplos es del fútbol. O por ejemplo, cuando, bueno, pues digamos, todos estamos sentados y digamos, hay una actividad de fuerza, ¿sí? Entonces solamente eligen a los hombres, que porque ellos son más fuertes, que a ellos les va a quedar más fácil, que yo no sé qué. O también cuando, pues, digamos, ejemplo, a la salida del colegio, dicen, ay, primero los hombres. Eso me choca, profe. Y eso nos pasa todos los días de la semana. Primero los hombres. Uy, no. ¿Y por qué primero los hombres? ¿Hay alguna razón? No sé, profe, porque en la mayoría de los casos, cuando los dejan salir a ellos de primeras, el que dice eso es un profesor, otro hombre. Sí, Entonces también eso me choca de sobremanera. sí. ¿Y qué pasa mientras los hombres salen? ¿Qué hacen las niñas? Las niñas se tienen que quedar sentadas o organizando mesas y medio organizando el salón. O sea que los hombres no organizan el salón. No, Eso es un muy buen ejemplo y una práctica terrible de desigualdad de género. Y eso se puede hablar en el colegio, porque claramente es discriminatorio y digamos que continúa manteniendo como los roles de género que son roles culturales, pero que no tienen ninguna razón de ser. Entonces, eso, por ejemplo, sería algo interesante para revisar. Yo no sé si a Valentina le pase igual, eh, pero sí sería algo. El rector, ¿es el rector o rectora del colegio? rector, ¿Rectora, mujer? hombre, profe. No.
bueno, igual se podría discutir, pero bueno, eso vamos a seguir pensando en esas situaciones porque eso se llaman, cuando tú dijiste que hay cosas básicas, o sea, Valentina ha hablado de feminicidios, que es como el ejemplo más grave y más grande de discriminación de género, pero también hay cosas pequeñas que parecen sencillas o parecen básicas o tontas, pero que son igualmente graves y eso se llaman microagresiones. Y hay microagresiones todo el tiempo. Entonces es importante identificarlas y pues intentar eh, reducirlas o eliminarlas. Entonces, bueno, es bueno que tengan como en cuenta todas esas situaciones y pues Valentina, esa es una de tus tareas, porque se puede empezar desde ahí, desde el salón de clase, desde la casa, desde, Sí, digamos, el entorno más cercano, que es lo que queremos hacer o lo que queremos que ustedes hagan con sus proyectos. Vamos a ver un video que creo que Valentina lo vio. Vamos a ver un pedacito porque es largo y después continuamos con sus proyectos. Nuestro escenario de fondo es el edificio de posgrados de Ciencias Humanas y aquí vamos a entrevistar a la profesora Magdalena Negón, quien ha hecho un trabajo académico de varias décadas dedicada al estudio de las mujeres. De su aporte a la academia, de su doctorado honoris causa otorgado por la universidad recientemente y de otros temas, vamos a hablar. Una cosita, ¿saben qué significa honoris causa? Bueno, primero, ¿saben qué es un doctorado y qué significa honoris causa? No, asumo que no. Cuando hay estudios, como ustedes saben, algunas están en bachillerato, creo que todas están en bachillerato o algunas todavía están en primaria. Entonces hay niveles de educación, entonces está preescolar, primaria, bachillerato, después está la universidad o estudios técnicos y en la universidad hay pregrado, que es como la carrera que normalmente dura 4 o 5 años. Después hay posgrados que están en diferentes niveles. En Colombia hay especializaciones que son como el nivel más bajo de los posgrados. Bueno, hay otros más bajos, pero ese es un programa de un año. Después están las maestrías y después están los doctorados, que son programas avanzados de aproximadamente 5 o 6 años. Y la mujer de la semana tiene un doctorado honoris causa. Honoris causa es cuando a alguien se le da un título, no por haber estudiado, no por haber ido a la universidad necesariamente, sino por haber eh, demostrado a través de su carrera, a través de lo que ella hace, que tiene las capacidades para obtener ese título. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hay un honoris causa es como un título simbólico que reconoce la carrera y el trabajo de una persona sin haber necesariamente cursado ese programa, en este caso un doctorado. Entonces, espero que sea más o menos claro. Digamos que la conclusión es que pues, la mujer de la semana es extremadamente increíble en su campo y capaz y bastante inteligente, por supuesto.
toda una vida dedicada a las ciencias sociales, la profesora Magdalena León recibió recientemente el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Colombia en reconocimiento a sus valiosos aportes a la academia y a las luchas sociales. Graduada de la primera promoción de sociólogos de la universidad en 1963, la profesora Magdalena fue una de las pioneras de los estudios sobre la mujer en el país. Su trayectoria como docente, investigadora y activista ha tenido como divisa la idea de que el conocimiento debe estar al servicio de la transformación de la realidad y debe contribuir a construir una sociedad más igualitaria y justa. Junto a otras investigadoras, impulsó los estudios sobre mujer y género en la Universidad Nacional, un espacio de carácter interdisciplinario que ha contribuido a la reflexión sobre las relaciones entre los géneros y al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Su extensa producción académica se ha constituido en un punto de referencia para varias generaciones de investigadores en tales temas, así como para las organizaciones sociales que promueven la participación política femenina. La profesora Magdalena León ha recibido varios premios y reconocimientos que dan cuenta de la huella que su trabajo ha dejado. En nuestro programa de hoy hablaremos de sus comienzos, de los desafíos y los compromisos de 4 décadas dedicadas al análisis y la reflexión, así como de su visión del papel que las mujeres han tenido y siguen teniendo en la academia. Magdalena León Gómez es socióloga, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora titular del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Ha enfocado su trabajo en los estudios sobre la mujer. Magdalena, es un honor y un privilegio tenerte con nosotros en este programa sobre las mujeres académicas y queremos además rendirte un homenaje por el doctorado honoris causa que acabas de recibir por parte de la Universidad Nacional en reconocimiento a 4 décadas de muy intenso y muy valioso trabajo académico. Cuéntanos para ti qué ha significado este doctorado honoris causa. Diana, yo te agradezco y agradezco a la universidad por la posibilidad de estar en este programa. Y el doctorado para mí pues es un gran honor, pero al mismo tiempo creo que es una gran responsabilidad, porque yo pienso que un honoris causa no es simplemente para tener 2 renglones en el currículum, sino para hacerle honor a la causa. Y para mí yo identifico claramente la causa, y la causa son seguir adelante con los derechos, con el logro de los derechos para las mujeres, por un lado, y por el otro lado, apoyo a la universidad en su interlocución con el mundo externo. Y yo quisiera que este apoyo no sea simplemente mío, sino que sea del grupo tan selecto de honoris causa que ha tenido la Universidad Nacional. Eso lo propuse a la rectoría y en eso estamos y vamos para adelante. Muy bien. Cuéntanos de esta larga trayectoria académica, ¿cómo fue que tú llegaste a la sociología? ¿Por qué la sociología y que aquí en la Universidad Nacional? Yo llegué en 1959 a la Universidad Nacional a estudiar economía. Fui admitida. En ese momento, en ese año, se fundó sociología. En el proceso de matrícula fui cooptada por sociología y me permitieron hacer las 2 carreras el primer año. Entonces, al final del primer año, resolví dejar la oferta y la demanda de la economía y quedarme con el estatus y el rol de la sociología. Fuiste la primera mujer que se graduó en sociología de la Universidad Nacional. Fui alumna fundadora y la primera mujer que me gradué en sociología y una de las primeras, tal vez la primera profesora también de ese grupo, porque ya habían entrado otras profesoras que se habían estudiado por fuera. Y además de estas razones que te hicieron pionera, tú también eres pionera en los estudios sobre la mujer en Colombia. O sea, ¿cómo esto se convirtió en tu tema de trabajo, de estudio, de vida y además sé que de pasión también? Yo era una socióloga clásica, común y corriente. En un viaje de estudios por fuera de Colombia, empecé a conocer una literatura que para mí era absolutamente nueva. Yo miraba la sociedad a través de la sociología y de lo que me han enseñado, donde fundamentalmente la división estaba por clases sociales. Y vi que se podía mirar de forma complementaria y alternativa de otra manera, y que había unos lentes que era qué pasaba y cuál era la relación entre hombres y mujeres.
me puse esos lentes, empecé a entender la literatura. Regresé a Colombia en 1971 y me ofrecieron un trabajo de investigación en una asociación que se llama Asociación Colombiana para el Estudio de la Población, que quería mirar qué pasaba con las mujeres y la fecundidad, porque unas mujeres tenían menos hijos y otras más hijos, qué pasaba con la urbanización. Y al poco tiempo, como sabía metodología, fui nombrada directora de la investigación y la convertí en una investigación para mirar no la mujer y la fecundidad, sino la mujer dentro del proceso de desarrollo de Colombia. Después de esta experiencia, digamos, surge un gran tema de investigación, o dentro de esto, el tema de la mujer en el campo, la mujer rural. ¿Por qué surge este tema y cuál fue tu trabajo en este? Cuando hice la primera investigación, esta de mujer y desarrollo en Colombia, yo fui muy clara en que nos íbamos a centrar en la mujer urbana, porque yo había hecho sociología rural con Orlando Fassbolda y sabía que el mundo rural era otra cosa. Y además, asumir la mujer en el país urbano y rural, pues era ya absolutamente demasiado. Entonces hacemos el trabajo que se publica en el 80, que se llama Mujer y Capitalismo Agrario. Y en este trabajo, que fue un trabajo monumental, no, monumental para el momento. En este momento de pronto no, pero para el momento fue un trabajo monumental. Encuestar y hacer un muestreo rural en Colombia en 1970 y pico, pues esto era realmente apoteósico. Lo hicimos. Bueno, ¿qué encontramos? Parece muy simple decirlo, pero esto era una bomba atómica. Digamos, para el canon de las ciencias sociales, lo mismo que para las estadísticas oficiales. Los últimos censos que mostraban cuál era la población económicamente activa en el sector primario de la economía, que era lo rural, decían que las mujeres eran económicamente activas en un 4%. Quería decir eso, que las mujeres rurales no trabajaban, no hacían nada, pues estaban tomando té. Nuestro trabajo da índices superiores al 50, 60, 70%. Entonces, lo primero que hace el estudio es decir, hacer visible lo invisible. ¿Y qué fue eso? El trabajo de la mujer rural. El trabajo de la mujer rural, no solo en lo productivo, sino en lo reproductivo. El otro punto fundamental que encontramos, que es muy importante en mi carrera para lo que hago después, es que cada hogar rural que tú entrevistabas, había por lo menos una mujer que había salido y había migrado a la ciudad. Y en la ciudad estaba trabajando en algo que generalmente era el servicio doméstico. Justamente a propósito de esto que nos estás contando, Magdalena, y de cómo desarrollaste esta investigación sobre la mujer rural, entiende uno por qué llegaste también con tu investigación al tema del servicio doméstico, en este caso ya urbano. O sea, esta visibilización de la mujer también en ese ámbito, que es el sector servicios del que nos hablabas. Yo opté por trabajar por la mujer en el sector urbano y ahí me encontré con la mujer rural y la mujer rural era la empleada del servicio doméstico. Entonces me meto en un trabajo que fue básicamente para entender y transformar las condiciones sociolaborales de las trabajadoras del servicio doméstico. Pero nuestro marco de análisis fue considerar que la trabajadora del servicio doméstico trabajaba para otra mujer. Y esa otra mujer era la patrona, porque generalmente es de mujer a mujer, y que ahí había una contradicción de clase, porque la una era asalariada de la otra, ¿no? Sí. Pero también había una identidad de género, porque las dos hacían el mismo trabajo, que es el trabajo doméstico, que la sociedad nos asigna a las mujeres como nuestro destino y nuestro futuro y nuestro presente, y ha sido el pasado de las abuelas, culturalmente. Entonces, que ahí había una posible identidad entre esas dos mujeres, que esa conciencia había que despertarla. Entonces, dentro de ese marco de análisis, lleno de otras miles de arandelas analíticas para poder entender, emprendemos el proyecto. Ese proceso, que tiene toda una serie de elementos, buscamos que de ninguna manera fuera un proceso asistencial. Venga usted, pobrecita, que no le pagan las prestaciones. No, este era un proceso que de empoderamiento. Buscaba fundamentalmente que ellas asumieran la responsabilidad, no, de sus derechos y de la reclamación de sus derechos y el cambio de sus condiciones laborales. Y Magdalena, en todo este desarrollo, digamos, tú amplías ese enfoque de los estudios en Colombia al ámbito latinoamericano, este trabajo comparado
sobre las mujeres. Bueno, bueno, el video es un poquito largo, pero está muy chévere de ver. Aquí Magdalena León Gómez menciona el asistencialismo, que es algo que Sandra mencionó la semana pasada y que es algo que vamos a evitar. Y la entrevistadora Diana menciona el empoderamiento. Entonces, vamos a intentar que todos nuestros proyectos se alejen del asistencialismo, que es como ayudarle a las personas simplemente, digamos, satisfaciendo sus necesidades sin que las personas tengan ninguna actividad o ninguna acción o ningún conocimiento adquirido, básicamente que no hagan nada para recibirlo, sino que vamos a enfocarlo desde el empoderamiento y desde otro concepto que es la agencia, y es cuando le permitimos a las personas que las personas puedan tener o ejercer unas acciones o tener acceso a un conocimiento o poder decidir, tener la posibilidad de decidir y de ejercer sus derechos, pero desde una posición activa. Es decir, que las personas con las que vamos a trabajar también aportan desde sus conocimientos, desde sus capacidades, porque muchas veces cuando hay situaciones asistencialistas, digamos que no reconocemos que las personas que pasan por algunas necesidades también tienen capacidades y también tienen conocimientos y también tienen cosas para aportar. Entonces no perdamos de vista que a pesar de que hay personas con necesidades, todos tenemos necesidades, todos y todas tenemos necesidades, pero también tenemos cosas para aportar y lo podemos hacer desde nuestras capacidades. Hay otra cosa para tener en cuenta acá, y que habla de las mujeres rurales o las mujeres campesinas. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Creo que todas aquí venimos de mujeres rurales. Entonces, seguramente sus abuelas o incluso sus mamás, incluso ustedes mismas, no sé, vienen del campo. Y es un día muy importante para celebrar, para conmemorar, porque esa es la semilla y el origen de todos nosotros, sobre todo en Colombia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta adicional, comentario o algo antes de seguir con las investigaciones que hicieron esta semana? ¿Alguna? No. Okay. Otra cosa, pues nuevamente este video tiene bastante información. Aquí lo que Magdalena menciona es en su investigación inicial es que el trabajo de las mujeres no se reconocía como trabajo, o sea, no se reconocía como algo que produjera ningún beneficio, cuando sabemos que pues el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado de niños y niñas es un trabajo bastante demandante. El hecho de que no sea remunerado no significa que no sea trabajo. Y el trabajo, lo que ha hecho Magdalena y muchas feministas y sociólogas investigadoras es luchar para que eso sea reconocido, el trabajo sea reconocido, porque esa es la base de la desigualdad. Se tiene la creencia que el hombre, entre comillas, sale a trabajar y la mujer se queda en la casa. Cuando la mujer se queda en la casa, se asume que no hace nada, cuando al contrario hay bastante trabajo. Después, durante los años, seguramente lo han visto con sus mamás, no solo tienen que trabajar en la casa, sino que también tienen que trabajar afuera. Entonces, mientras
así como lo que mencionó Ley, salen los hombres y se quedan las mujeres organizando, pero no es que las niñas tengan menos tarea, por ejemplo, o no es que tengan menos responsabilidades, entonces como es un gran desbalance de las condiciones. Entonces vamos a trabajar para que esto cambie con más o menor énfasis en sus proyectos, pero sin duda, pues en su vida cotidiana, la idea es que ustedes sean lideresas en ese cambio. Entonces, vamos a continuar. Esta semana estábamos empezando a mirar a quién va dirigido el proyecto. Cuando hablamos de a quién va dirigido, pensamos en qué personas se van a beneficiar. Nuevamente vamos a pensarlo en personas que se benefician de una forma más activa que pasiva. Y también tenían que investigar sobre proyectos existentes. Entonces, como recorderis, tenemos en nuestra lista, Valeria hoy no está, tristemente. Sara, tú tienes vida de ecosistemas terrestres. Valentina, tú tienes educación de calidad e igualdad de género. Natalie, tú tienes vida de ecosistemas terrestres. Ley, tienes salud y bienestar. Y Michelle, que no está tampoco, hambre cero y salud y bienestar. Entonces, bueno, Valerie no está. La próxima semana hablaremos al respecto, aunque ella envió su tarea, pero pues prefiero que esté presente para que nos cuente más. Entonces, Valentina, pues yo vi lo que presentaste la semana pasada. Entonces, bueno, eso en general, pero creo que tú eres la que tiene como más amplio el espectro. Entonces, vamos a empezar a tomar como algunas decisiones para hacer más específico lo que quieras hacer. Entonces, cuéntanos de lo que hiciste esta semana. Empezando por a quién va dirigida nuestra idea. Bueno, pues mi idea va dirigida principalmente a las mujeres, pero eso tampoco excluye a las personas que son víctimas de desigualdad. Pues, lo que quiero hacer es como un proyecto que ayude a las personas que son víctimas de desigualdad, pero centrándome principalmente en la desigualdad de género. Bueno, pues el impacto que quiero generar, pues quiero generar obviamente un impacto positivo pues en mi generación y en futuras generaciones. Quiero contribuir a la lucha de la igualdad de género y dejar una bonita enseñanza a todas aquellas personas que hagan parte o que vean mi proyecto. ¿Y quiénes se beneficiarían con nuestro proyecto? Pues se beneficiarían, como digo, principalmente las mujeres y las víctimas de desigualdad. Vale, y acá cuéntanos de los proyectos que encontraste. Ok, pues yo entré a una página, bueno, es que no recuerdo cómo se llama, pero ahí estaban, es como una fundación o algo así, que ayuda como bueno, a la igualdad de género, y en ello tienen como varios proyectos. Yo escogí como que los que más me llamaron la atención. Uno que es Municipio por la Igualdad, que impulsa la igualdad de oportunidades en los municipios. Este proyecto quiere que los municipios pasen a ser los primeros espacios libres de desigualdad.
Bueno, es un proyecto transversal con un enfoque integral de género y con una visión holística de los derechos humanos. Y el otro proyecto se llama Políticas Públicas con enfoque de género. Básicamente es profundizar en las ideas políticas de género. Su incorporación progresiva permite llegar al ámbito de planificación y de la gestión pública de los diferentes espacios territoriales, más allá de la elaboración y ejecución de los planes de igualdad. Este proyecto se propone avanzar con políticas que tengan incorporada la visión de género. Ok. Bueno, entonces, para ti y para todas, pero sobre todo para ti, eh, por lo que mencioné antes, que tienes como un espectro súper grande, la idea es que empieces a enfocarte mucho más, o sea, por ahora estás pensando en las mujeres y hay millones y millones y millones de mujeres en el mundo. Entonces ese es un grupo muy grande, incluso en Bogotá, digamos, si vamos a pensar en, creo que en Bogotá hay más o menos 9 millones de personas, vamos a hacer un cálculo muy simple y vamos a decir que la mitad son mujeres. Entonces, 4.5 millones de mujeres en Bogotá únicamente. Entonces, bueno, vamos a pensar en la localidad y después vamos a pensar en el barrio y de pronto piensas también en tu familia, cuántas mujeres hay en tu familia o en, no sé si tú vas a un colegio de solo niñas o niños y niñas, entonces No cuántas, dime. es un colegio normal, sea hombres o mujeres. Ok. Mixto más que normal. Eh, se me olvidó lo que estaba. A lo que voy es que, pues, y si a eso le sumas personas que estén en situación de desigualdad por alguna razón, pues se te amplía más el espectro. Entonces, la idea es que esta semana, y ahorita les voy a dar como algunas claves de cómo hacer esto, empieces a enfocarlo mucho más a un grupo específico de mujeres o a un grupo específico de personas en situación de desigualdad o una situación específica que además sea cercana a ti, porque si es muy lejana, va a ser difícil que la trabajes. Entonces piensa como en mujeres o en personas en desigualdad que estén cerca a ti, en situaciones que tú veas cercanas que te molestan. Por ejemplo, lo que Ley nos acaba de mencionar es una situación cercana que es muy molesta y que está atada pues a la desigualdad de género. Entonces piensa como en esos, o sea, vete al otro extremo, estás como en el extremo gigante de todas las personas a las que puedes ayudar. Ahora piensa como en una persona o en un grupo pequeño de personas, mujeres o personas en desigualdad, en una situación específica que tú veas que quieres trabajar, porque digamos, de eso se trata este proceso, como que vamos de lo más grande a lo más pequeño, después volvemos a ampliarlo, después volvemos a reducirlo, porque vamos encontrando de esa forma como específicamente lo que queremos hacer. Entonces, estás en el extremo de lo muy amplio, muy grande, vete al otro extremo de lo muy específico y muy pequeño. Eh, Ok. Como específicamente quiero hacer esto y si de pronto es muy, muy específico, entonces lo vamos agrandando un poquito, pero tu tarea de la semana es como irte al otro extremo, como algo específico, algo que tú veas que te molesta o que quieres cambiar o que, digamos, puede beneficiar a una persona, pero tal vez puede beneficiar a más. Entonces, ahorita a todas les doy como otras claves para, para poder lograr eso, pero bueno, ahí vas bien. Los proyectos también están un poquito amplios,
digamos que las políticas públicas con enfoque de género, hay muchas, es más como un modelo de cómo hacer políticas públicas o como una categoría dentro de las políticas públicas, entonces sería bueno también ver ejemplos más concretos de, no sé, digamos la fundación, esta fundación Niñas de Luz es un ejemplo de algo más concreto porque se trabaja con niñas que viven en Ciudad Bolívar entre unas edades. Cosas de ese estilo no tiene que ser siempre fundaciones, organizaciones, pueden ser campañas o pueden ser productos o pueden ser, no sé, cosas creativas, programas de televisión, series, no sé, pueden haber muchos ejemplos. Entonces, bueno, piensa más en pequeño, en concreto, en específico durante esta semana. Ahora continuamos con Natalie. Entonces, tú estás trabajando en el tema de reforestación y como de cuidado del ecosistema, ¿verdad? Natalie, ¿estás ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, esto nos lo mandaste esta semana. Quien va dirigida a nuestra idea, quienes viven en Ciudad Bolívar, Barrio La Arabia, para tener un aire más limpio y menos contaminación. Digamos, aquí ya Natalie empezó a hacer más concreto el grupo de personas con las que quiere trabajar. Entonces ya no es como todas las personas que tienen problemas de contaminación, sino específicamente las personas que viven en el barrio La Arabia. Entonces ahí ya vas bien. Ahora también es bueno pensar como si son todas las personas que viven en el barrio La Arabia o es como un grupo de personas que viven específicamente en una zona del barrio La Arabia o dentro del barrio La Arabia quieres trabajar con los niños del barrio, con los jóvenes del barrio, con las mujeres del barrio, no sé. Entonces también, aunque ya está más concreto, todavía puede ser más concreto dentro de lo que ya tienes. Cuéntanos acá qué tienes. ¿Profe, me oye? Sí. Y es que el computador empezó a fallar y pues la verdad me aparece toda la pantalla en negro y no veo. Así que estoy tratando de entrar por el celular. Eh, Sara y Valentina, ¿ustedes pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Si quieres yo leo lo que tienes y tú nos comentas. Entonces, quienes se benefician de nuestro proyecto, se estarían beneficiando la generación actual, generaciones futuras y animales, ya que están destruyendo sus hábitats con contaminación y disminuyendo ecosistemas. Y están quedando en vía de extinción, ya que pueden ser intoxicados. Entonces, bueno, ahí también hay como ya algo un poco más concreto. De todas maneras, sigue siendo un poco amplio cuando se habla de generación actual y generaciones futuras. Esto de las generaciones futuras es interesante pensarlo porque también hay como hay muchos proyectos que son a corto plazo e inmediatos, y eso está bien, pero también es bueno tener proyectos que benefician a largo plazo y que piensan en el futuro, eh, y resuelven situaciones para el futuro. Pero claramente hay que trabajarlo con las personas que ya existen también. Bueno, hay varios proyectos, o al menos el de Sara también, incluye a los animalitos y pues también eso es bueno, eso es no solo bueno, es crucial e importante porque siempre que pensamos en beneficiarios, pensamos en personas. Y sí, las personas nos beneficiamos, pero también hay que pensar pues en el resto de seres vivos, animales, plantas y todos los demás organismos que
como humanos podemos o afectar o beneficiar. Entonces, ahí va bien la cosa. Entonces, viste un proyecto, programa de reforestación de plantas autóctonas del grupo Nueva Pescanova. No pude entrar a ese link, no sé por qué, pero cuéntanos un poquito del proyecto que encontraste, Natalie, de este proyecto de reforestación. Eh, bueno, el programa de reforestación de plantas autóctonas del grupo Pescabona. Pescanova. Sí, Pescanova. Cuéntanos de qué se trata o qué viste. Pues de la pues en otras palabras, de la siembra de árboles. Sí. Entendemos qué significan plantas autóctonas. ¿Qué significa autóctono? ¿Alguien sabe? Por sí mismo, Sí, pero en este caso es más, cuando hablamos de algo autóctono, es algo que es propio de una región. Entonces, cuando es importante, cuando ahí menciona que son plantas autóctonas, porque, digamos, cuando se trata de reforestar, no es simplemente sembrar por sembrar, y de eso les puede contar Helen y Sharon del grupo anterior, sino que es importante sembrar plantas que son de la región, porque si se plantan especies de otras regiones, eh, pueden tener un impacto negativo para el ecosistema, para las plantas mismas, para los animales. Entonces, esa parte de lo autóctono es importante en este caso, porque digamos que hay que hacer como un plan que incluye investigación, que incluye como eh, un trabajo con una intención clara, que es como reforestar de acuerdo con las características y con las especies que se dan en esa región específica. Entonces, eso también tienes que tenerlo en cuenta, como cuáles son si vamos a sembrar plantas, cuáles plantas van a ser, por qué, cómo beneficia los árboles o las plantas o eh, cualquier tipo de vegetación a la región que quieres reforestar. Entonces, bueno, acá tienes que lo que más te gustó fue que contribuya a los ODS 15, 13 y 17 y sus respectivas metas, siendo las más relevantes. En el 15, velar por la conservación, restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres e interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, entre otros, los humedales. El 13, fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Y 17, fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas. ¿Entiendes qué significa esta parte de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas? ¿O alguien entiende qué significa eso? ¿profe me escucha? Sí, Es que no sé si él está aprendido. sí, yo te escucho. Te escuchamos. Estaba preguntando que si entiendes qué significa o nos puedes explicar qué significa fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas. Que lo pusiste acá. Y creo que es importante saber si entiendes esto o por qué lo pusiste.
¿Me oyes? No te estoy oyendo, Natalie. ¿Alguien escucha a Natalie? Eh, Natalie nos mandó un video. A ver. Bueno, entonces, Natalie, piensa en estos puntos que pusiste acá para, a ver, pues que los quiero que no solo lo pongas porque suena interesante, sino que de verdad pienses en qué significan y cómo contribuye a tu proyecto. Entonces, bueno, Sarita, tienes que ponerte al día. Lilei, tienes que ponerte al día. Michelle no está y tiene que ponerse al día. Entonces, les voy a dar algunas, ya nos queda poco tiempo, pero algunas claves simples e importantes para lo que van a hacer esta semana. Entonces, vamos a seguir investigando a las personas que se van a beneficiar de nuestro proyecto. Es importante y es necesario y crucial que conozcamos bien a las personas a las que queremos beneficiar, que conozcamos cómo son, dónde están, cuáles son sus necesidades, pero también cuáles son sus capacidades, qué les gusta hacer. Más o menos lo que hemos hecho con ustedes a través del proceso, al principio cuando les preguntamos sus edades, dónde viven, con quién viven, qué les gusta hacer. Eso también tenemos que conocerlo. Esos detalles tenemos que conocerlo de las personas a las que queremos beneficiar o con las que queremos trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar a recopilar datos demográficos y contexto. Algunas de ustedes ya más o menos tienen una base, pero vamos a hacerlo más concreto. Entonces, cuando hablamos de datos demográficos, son algunos datos que describen atributos de las personas. Por ejemplo, los que tenemos acá. ¿Cuántos años tienen? Si estamos pensando en un rango de edad, personas dentro de los 20 a los 30 o de los 80 a los 100, no sé. Es importante definir esos rangos o esas edades porque las edades, digamos que hay situaciones específicas para las edades de las personas que cambian las condiciones. Entonces, digamos, no se puede comparar, no siempre, pero digamos que la salud de una persona mayor con la de una persona joven, pues es diferente, con muchas excepciones, pero digamos que eso nos ayuda a entender un poco mejor a las personas con las que queremos trabajar. También si vamos a trabajar con un género específico o si vamos a trabajar con personas de distintos géneros, dónde viven y con quién, cómo es su situación familiar, si, creo que es Lilei que quiere trabajar con, creo que estoy mezclando a Valeria Lilei, pero alguno de ustedes quiere trabajar con indigentes, creo. Y entonces, pues es importante saber cómo muchas veces estas personas están solas, algunas veces tienen alguna persona o incluso una mascota. Pero bueno, es importante saber cómo es la situación familiar de las personas con las que queremos trabajar, qué les gusta hacer, qué capacidades tienen, qué dificultades tienen, cuáles son las necesidades que quieren cubrir. Después, es muy importante construir empatía. No sé si ustedes entienden qué es empatía. Vamos a hablar un poco más al respecto la próxima semana. Pero para construir empatía,
necesitamos saber qué hacen las personas con las que queremos trabajar, qué piensan, qué sienten, específicamente con respecto al problema que queremos solucionar. Entonces, en el ejemplo de lo que pasa en el colegio con Liley, como, bueno, ¿qué piensan las otras niñas al respecto? Puede que a algunas también les parezca terrible, puede que a otras les parezca normal, puede que a otras les guste. Entonces, como saber por qué se sienten así, por qué piensan de esa forma, ese pensamiento y esas emociones, cómo se expresan en sus acciones, y eso nos va a ayudar a entender mejor a las y los posibles beneficiarios. También es importante conocer sus motivadores y sus metas. Entonces, idealmente con respecto al problema específico que queremos resolver. Entonces, cuáles son sus motivaciones, sus valores, comportamientos, limitaciones, necesidades, metas y habilidades. Esto lo teníamos, por ejemplo, lo trabajaron ustedes con el ejercicio de imaginando futuros. Y algo así vamos a hacer con las personas con las que queremos trabajar, a las que queremos beneficiar. Entonces, con eso en mente, creo que a Natalie y a Liley se les desconectó, pero bueno, voy a terminar. Igual esto está grabado para que lo puedan ver nuevamente. Entonces, esta semana lo que van a hacer es describir claramente las edades de los y las beneficiarias, su género, ubicación, otros datos, por ejemplo, nivel de estudios, ingresos, composición familiar. Al principio ustedes lo definen dependiendo de su interés específico. Entonces, ustedes pueden decir, quiero trabajar con personas de esta edad, pero quiero solo trabajar con mujeres y que solo estén en este sector. Y pues posiblemente estas personas tengan este nivel de estudios o estén en este curso, o no sé, sean personas que están trabajando pero que tienen bajo nivel de estudios. Entonces empiecen a definir eso que les va a ayudar a especificar su proyecto. Y también, muy importante, como las necesidades principales que están relacionadas con lo que ustedes quieren trabajar. También, idealmente, si pueden encontrar información sobre la cantidad aproximada de personas en Bogotá con estas características, eso les va a ayudar a definir como el alcance de sus proyectos y les va a dar información sobre el problema que están identificando. Y también es importante, esta última parte es importante pensarla, porque el siguiente paso, los siguientes pasos vamos a hacer investigación a través de entrevistas y observación. Entonces es importante saber si ustedes pueden tener acceso al grupo de personas con las que quieren trabajar. Entonces piensen si ustedes pueden tener acceso a ese grupo de personas, perdón, si pueden hablar con las personas con las que quieren trabajar, qué necesitarían. Por ejemplo, las niñas que están pensando en en trabajar con recicladores o con indigentes, pues no sé si se sientan cómodas hablando con ellos, pero de todas maneras quieren trabajar con ellos, entonces puede ser, bueno, necesito que me acompañe un adulto o alguien que haya trabajado con este grupo de personas antes. Entonces piensen como en este aspecto de poder hablar directamente con el grupo de personas con las que quieren beneficiarse. En el caso de Sara, que está pensando más en los animalitos,
De pronto puedes pensar en los vecinos o en otras personas que estén eh, haciendo algo similar a lo que tú estás haciendo, porque claramente pues a los animalitos no los puedes entrevistar, pero pues también puedes hacer observación, ver si hay otras personas, por ejemplo, que les dan comida a los animales o que los reciben por un tiempo. Entonces, pensar si tenemos acceso a las personas con las que queremos trabajar, porque si no, va a ser muy difícil hacer el proyecto. Entonces, tenemos que pensar esto muy bien desde el principio. Y por último, la mujer de la semana es Teresita Gaviria. Entonces, la vamos a investigar durante la semana. Ella tiene una historia dura, digamos que hace parte de un grupo de- de mujeres y de madres con historias bastante dramáticas. Entonces, pues que quería mencionarles porque pues son historias de vida un poquito, no, bastante complicadas, pero lo que ella ha hecho a partir pues de su experiencia ha sido increíble. Entonces, para que la investiguen. Y bueno, nos vemos esta semana. Natalie creo que y Liley creo que se desconectaron, pero voy a compartir el video con ustedes y con todas para que lo vean esta semana. ¿Alguna pregunta o algo antes de irnos? ¿Alguien? Nada. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y estamos en comunicación por el chat.